En la Gran Guerra Patria, el pueblo soviético entregó su sangre, su valentía y sus mejores esfuerzos para expulsar a los invasores de la madre patria. La guerra sacó a la luz a verdaderos héroes de la clase trabajadora que destacaron enormemente en las distintas batallas. Una de esas heroínas fue la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, que consiguió abatir a 309 enemigos. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre ella. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Lyudmila Belova nació el 12 de julio de 1916 en Vila-Cherkva, República Socialista Soviética de Ucrania. Lyudmila era hija de Mikhail Belov, antiguo mecánico y funcionario de la NKVD, y de la maestra Elena Trofimovna Belova. La joven Lyudmila estudió en su pueblo hasta los 15 años, cuando se fue a vivir junto a su familia a Kiev. En la capital ucraniana, compaginó sus estudios con el trabajo y su primer trabajo fue en la empresa armamentística Arsenal. Durante esos años conoció a Alexei Pavlichenko, con el que se casó a los 16 años y tuvo un hijo llamado Rostislav. Sin embargo, este matrimonio no duró y Lyudmila regresó a vivir con sus padres y el niño fue criado principalmente por su abuela. Pese a que el matrimonio no cuajó, Lyudmila adoptó el apellido Pavlichenko. En las empresas soviéticas era común que en los centros de trabajo se ofreciera a los trabajadores distintos cursillos y actividades relacionadas con la edificación socialista del país o la defensa del país, y Lyudmila Pavlichenko decidió probar suerte en la aviación. Tal y como relata la propia Pavlichenko en su biografía, el vuelo no era lo suyo, y decidió probar suerte en las prácticas de tiro. Estas prácticas se le daban mejor, y sus superiores no tardaron en fijarse en ella y convencerla de que se uniera a la sociedad Osoviajim, en español, Unión de Sociedades de Asistencia para la Defensa, la Aviación y la Construcción Química de la URSS, cuyo objetivo era la preparación patriótica del pueblo soviético para la defensa del país. Así pues, Lyudmila Pavlichenko se unió a esta sociedad y participó en distintas prácticas de tiro, llegando a recibir lecciones en el curso de francotirador. En aquellos años, Pavlichenko tenía una vida muy ocupada, porque trabajaba, estudiaba y además se adiestraba para ser francotiradora. Compaginó con éxito todas sus actividades, completando sus estudios, obteniendo un diploma de honor de la Osoviajim y cumpliendo con sus labores dentro del trabajo. Entre 1936 y 1937 decidió dar un salto adelante en sus estudios e ingresó en la Universidad Estatal Ucraniana Taras Shevchenko para estudiar historia, ya que se fijó el objetivo de ser profesora de historia. En 1941, la Biblioteca Estatal de Kiev le ofreció un trabajo relacionado con sus estudios y aceptó el trabajo siendo la ayudante del jefe de investigación de la Biblioteca de Odessa. Como bien sabréis, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi puso en marcha la Operación Barbarroja, invadiendo la URSS con una ofensiva relámpago. Las noticias no tardaron en llegar a Odessa y Pavlichenko no dudó un segundo y acudió a los cuarteles para presentarse como voluntaria. Allí tuvo sus primeros problemas, porque los reclutadores no querían alistarla como tiradora, sino como enfermera, hecho al que Pavlichenko se negó rotundamente. Pero ella no desistió, porque decidió ir directamente a las oficinas del comisariado militar del distrito y allí demostró que se había formado como francotiradora y enseñó sus habilidades a las autoridades militares, que quedaron sorprendidos. De esta manera, Lyudmila Pavlichenko pasó a formar parte del 25º Regimiento de Fusileros. Se suele hablar mucho de las batallas en las que participó Lyudmila Pavlichenko en Odessa, pero lo cierto es que ella no recibió su bautismo de fuego en Odessa, sino en Besarabia contra los rumanos. Así es, una vez integrada en el 25º Regimiento de Fusileros, fue trasladada a Besarabia, donde se encontraba el cuartel general de su regimiento. Allí participó en las batallas fronterizas contra los rumanos, los cuales eran aliados de los nazis, pero no pudieron sostener la posición, por lo que fueron retirándose hasta regresar a Odessa. A principios de agosto de 1941, las tropas soviéticas apostadas en Odessa comenzaron a defender la ciudad, y entre los soldados se encontraba la joven Pavlichenko. Los soviéticos resistieron las embestidas
nazis y rumanas hasta octubre del mismo año, cuando la defensa de la ciudad se hizo insostenible y decidieron evacuarla. Pero, ¿qué hazañas consiguió Pavlichenko durante estos meses? Pues bien, en Odessa, Pavlichenko consiguió abatir a 187 enemigos y fue ascendida a cabo. Además, se debe tener en cuenta que Pavlichenko no estuvo combatiendo todo este tiempo, porque desde el 19 al 30 de agosto estuvo hospitalizada debido a la herida que sufrió por un obús de mortero enemigo. La evacuación soviética comenzó el 14 de octubre de 1941 y se dirigieron a Sebastopol. Antes de entrar en combate, los soviéticos se dedicaron a reforzar la defensa de la ciudad ante el inminente ataque de los nazis. El 21 de octubre, Pavlichenko volvió a entrar en combate en Izum, al norte de la península de Crimea, con el objetivo de detener el avance nazi hacia Sebastopol. Las habilidades de Pavlichenko no pasaron desapercibidas para sus superiores, y en noviembre fue convocada por el mayor general Iván Petrov, encargado de defender Sebastopol, y la ascendió a sargento mayor. ¿Qué implicaba este nuevo ascenso? Lyudmila Pavlichenko asumió el mando de un pelotón de francotiradores que debía formar y guiar para que entraran en combate. Esto es, Pavlichenko no solamente defendió con valentía Odessa y Sebastopol, sino que además formó a unos cuantos jóvenes soldados para que se convirtieran en francotiradores y siguieran sus pasos. Un mes después, conoció al teniente Leonid Kichenko, del cual se enamoró. Kichenko también era francotirador y los dos tiradores pasaron mucho tiempo juntos abatiendo a los enemigos. Los dos francotiradores decidieron dar un paso más allá en su relación y presentaron a sus superiores una solicitud para casarse. Sin embargo, esto nunca se produjo. El 3 de marzo de 1942, Lyudmila y Leonid fueron alcanzados por fuego de mortero y Leonid quedó gravemente herido. Fue ella la que le sacó de la trinchera y le trasladó al hospital de campaña. Los médicos soviéticos hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida, pero Leonid Kichenko acabó falleciendo una semana después a causa de las heridas. Para mayo de 1942, Pavlichenko ya era teniente y acumulaba 257 bajas, de las cuales 36 eran francotiradores enemigos. En junio, alcanzó la increíble cifra de 309 bajas y esta hazaña no pasó desapercibida ni para sus superiores ni para los enemigos. Por un lado, los altos mandos soviéticos comenzaron a hablar de la francotiradora postada en Sebastopol que había acabado con 309 enemigos, y por otro lado, los nazis empezaron a amenazarla con despedazarla en 309 partes. La carrera militar de Pavlichenko terminó el 18 de junio de 1942. Ese día, la francotiradora soviética sufrió un impacto de metralla en la cara y tuvo que ser retirada del frente. En su autobiografía, Pavlichenko asegura que la metralla le provocó un corte profundo en el pómulo derecho, le arrancó el lóbulo de la oreja derecha y la onda de choque también le provocó daños en el tímpano y una contusión general. Las heridas fueron tratadas por el doctor soviético Pichel Gayek, el mismo que trató de curar a su novio Kichenko. Tras recibir las curas pertinentes, Pavlichenko fue evacuada a Novorossiysk en el Cáucaso y no le permitieron regresar al frente. Las autoridades soviéticas la consideraban demasiado valiosa como para arriesgarse a perderla en el frente y pensaban que era más importante convertirla en un poderoso símbolo de la URSS que podían usarla con fines propagandísticos en el exterior. La figura de Lyudmila Pavlichenko era muy poderosa porque encarnaba a una mujer trabajadora fuerte y valiente que defendió con honor su patria y había conseguido la increíble hazaña de abatir a 309 nazis. En Novorossiysk reposó hasta curarse de sus heridas y una vez recuperada fue enviada a Moscú para entrevistarse con Stalin. El máximo dirigente de la Unión Soviética le hizo ver que no podía regresar al frente porque su figura era muy valiosa para el país. En vez de eso, Pavlichenko se dedicaría a visitar distintos países para ensalzar la lucha contra el nazifascismo que estaba llevando a cabo el Ejército Rojo e instruiría a los jóvenes francotiradores. El gobierno soviético tenía muy claro los países que Pavlichenko debía visitar: Norteamérica y más concretamente Estados Unidos y Canadá. Para mediados de 1942, Estados Unidos ya había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno soviético insistía en abrir un segundo frente en Europa. Para ello, el gobierno soviético pensó que lo ideal era mandar a la heroína Lyudmila Pavlichenko para que la sociedad estadounidense, y a poder ser el gobierno estadounidense, se reafirmara en la necesidad de derrotar el nazifascismo en el viejo continente. De esta manera, la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, el secretario de las Juventudes
dirigentes del Partido Comunista en Moscú, es decir, el Komsomol, Nikolai Krasavchenko y el francotirador Vladimir Chelinchev, que había batido a 152 enemigos, pusieron rumbo a Estados Unidos. En Estados Unidos, la delegación soviética fue recibida en la Casa Blanca, donde tuvieron una audiencia con el presidente Roosevelt y gracias a su mujer, Eleanor Roosevelt, la delegación soviética pudo alojarse en la residencia oficial del presidente estadounidense. Eleanor Roosevelt se interesó por Lyudmila Pavlichenko y creía que su hazaña debía ser mostrada al público del país, de modo que consiguió organizar una serie de conferencias en distintas ciudades del país. Algunos de los actos más importantes de la delegación soviética en Estados Unidos fueron las siguientes. En Washington se reunieron con la Asamblea Internacional de Estudiantes. En Nueva York participaron en el Congreso de Organizaciones Industriales. En Chicago, Pavlichenko visitó varias instalaciones de tiro y le regalaron una pistola Colt. La delegación también respondió a todo tipo de preguntas en una importante rueda de prensa a la que acudieron periodistas de todo el país. Si uno lee la autobiografía de Pavlichenko, se dará cuenta que una de las cosas que más le sorprendieron e incluso le molestaron era la actitud frívola e incluso machista de los periodistas estadounidenses. Muchos de estos periodistas se quejaron porque Lyudmila no llevaba falda, otros la criticaron porque no se maquillaba o no se pintaba los labios, y un jefe sindicalista de la industria textil de Nueva York le regaló un abrigo de pieles para que se vistiera como una mujer elegante. Todas estas cuestiones no le hicieron ninguna gracia a la soviética, que no dudó en recalcar que en la URSS y en el Ejército Rojo no existía desigualdad ni segregación entre sexos. La autora rusa Liuba Vinogradova, en su libro Ángeles Vengadores, las francotiradoras soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, recoge muchas de las respuestas contundentes de Lyudmila Pavlichenko y de lo impresionados que quedaron los estadounidenses con ella. En realidad, ella fue la estrella de la delegación soviética y el gobierno soviético acertó al usarla como símbolo porque la sociedad estadounidense miró con otros ojos la resistencia de los soviéticos frente al nazifascismo. La delegación soviética también visitó Canadá y allí le regalaron un fusil Winchester M1897. Cabe destacar que en Estados Unidos la prensa estadounidense le puso el apodo de Lady Sniper o Lady Death. Antes de regresar a la Unión Soviética, la delegación soviética hizo una última gira por el Reino Unido. Llegaron a Glasgow y desde allí los llevaron a Londres. En la capital participaron en el Congreso Internacional de la Juventud. Como en Estados Unidos, en el Reino Unido también se reunieron con los altos dirigentes británicos, entre los que destaca Winston Churchill. El primer ministro británico les recibió junto a su esposa en el Palacio de Westminster. La sociedad británica también les acogió muy bien y recibió a la delegación soviética como verdaderos héroes. Nada más comenzar el año 1943, Stalin ordenó directamente a la delegación soviética que regresaran a la URSS y así lo hicieron. Al regresar, no la mandaron al frente, sino que la ascendieron a mayor y se dedicó a entrenar a los jóvenes tiradores del Ejército Rojo, aunque esto es cuestionado por la historiadora Vinogradova. En octubre de 1943 recibió las condecoraciones de Héroe de la Unión Soviética y la Estrella de Oro. Al terminar la guerra, Lyudmila Pavlichenko regresó a la universidad para terminar su carrera y convertirse en historiadora, siendo investigadora principal del Estado Mayor de la URSS. Lyudmila Pavlichenko se volvió a casar con Konstantin Shevelev y participó activamente en distintos comités como el Comité de Veteranos de Guerra, la Asociación de Amistad con los Pueblos de África, la Sociedad Soviético-Canadiense y la Unión de Periodistas de la Unión Soviética. En 1957, Eleanor Roosevelt visitó la URSS y aprovechó el viaje para reunirse con Lyudmila Pavlichenko, con la que había entablado una buena amistad cuando la delegación soviética visitó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la URSS y Estados Unidos estaban metidos de lleno en la Guerra Fría, las autoridades soviéticas permitieron a la ex primera dama de los Estados Unidos visitar a Pavlichenko, pero bajo la supervisión de las autoridades soviéticas. Finalmente, Lyudmila Pavlichenko falleció el 27 de octubre de 1974 a consecuencia de un derrame cerebral, siendo considerada como una de las francotiradores más letales de la Unión Soviética y como una verdadera heroína soviética. Bien, hasta aquí la vida de Pavlichenko. Ahora os voy a comentar algunos interrogantes sobre la vida de Pavlichenko que han salido a la luz en los últimos años. La historiadora rusa Liuba Vinogradova, que escribió un libro sobre la vida de las francotiradores soviéticas, ha sido la historiadora que más interrogantes ha abierto sobre las hazañas de Pavlichenko y, para que este vídeo
sea lo más completo posible, me gustaría comentar estos interrogantes. 1. La cifra de los 309 enemigos abatidos. Vinogradova pone varias pegas a esta cifra. Estas son las razones que expone la historiadora. 1. Supuestamente, Pavlichenko abatió a 187 enemigos en Odessa. Si tenemos en cuenta que el Estado Mayor soviético concedía una medalla por cada 10 enemigos abatidos y una estrella roja por cada 20, ¿por qué no condecoraron a Pavlichenko tras sus logros en Odessa? Algunos historiadores responden a esta pregunta agarrándose al hecho del machismo de las autoridades soviéticas o del recelo que tenían las autoridades soviéticas por creerse los logros que podían conseguir las mujeres en el frente. 2. La cifra de 309 muertos solía repetirlo mucho Pavlichenko y para defender su relato se acogía que los nazis la amenazaban con despedazarla en 309 partes. Las autoridades soviéticas y la prensa que narra la vida de Pavlichenko aseguran que las 309 bajas causadas por la francotiradora están confirmadas, pero Vinogradova afirma lo contrario. 3. Según la propia Pavlichenko, el enemigo número 300 lo abatió el día de su cumpleaños, esto es, el 12 de julio de 1942, pero esto es improbable, porque la URSS había perdido Sebastopol para el día 3 del mismo mes. 4. En su autobiografía, Pavlichenko asegura que algunos francotiradores enemigos usaron perros y gatos para distraerla, y esto es muy extraño, porque los francotiradores de élite no usaban este tipo de tácticas. 2. Las habilidades de Pavlichenko. La ya citada Vinogradova se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué Pavlichenko rehusó a mostrar sus habilidades durante su gira por Norteamérica? ¿Y por qué el gobierno soviético no la usó tras la guerra para formar a las nuevas generaciones de tiradores? Antes os he dicho que tras su regreso de la gira de Norteamérica y Reino Unido, el gobierno soviético le encargó formar a jóvenes francotiradores, pero como os he dicho antes, Vinogradova lo desmiente y se sorprende que posteriormente pasara por el ejército soviético sin pena ni gloria. 3. Las heridas de guerra. Lyudmila Pavlichenko y la prensa soviética hablaron mucho sobre sus heridas porque estas heridas fueron la razón por la que decidieron sacarla del frente y enviarla de gira por Norteamérica. Pero es extraño que Lyudmila Pavlichenko no mostrara marcas en su cara ni cicatrices. Esto sí es algo extraño porque cualquiera puede ver fotos suyas y se dará cuenta que efectivamente no tiene apenas marcas en la cara, o no le hirieron como la aseguró en su momento, o le operaron demasiado bien. El problema con Lyudmila Pavlichenko es precisamente el uso que hizo de ella la propaganda soviética. Se entiende que en un contexto de guerra es más que necesario la propaganda para destacar las hazañas de los soldados en el frente y elevar la moral del resto de los combatientes. En el caso particular de Pavlichenko, se debe tener en cuenta que cuando la convirtieron en un verdadero símbolo de la lucha antifascista en la Unión Soviética, el ejército alemán estaba cosechando importantes victorias y ponía al ejército rojo contra las cuerdas. Además, era más que necesario que la URSS ganara el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido, demostrándoles que el pueblo soviético tenía verdaderos héroes en el frente, pero que necesitaban ayuda como con la apertura de un segundo frente en Europa. La imagen de una joven trabajadora y estudiante empuñando un arma y abatiendo nazis era demasiado poderosa como para que el gobierno soviético dejara escapar la oportunidad de hacer propaganda con ella. ¿Esto significa que todo lo que se ha dicho sobre Lyudmila Pavlichenko es mentira? No, para nada. Lo que se debe entender es que la propaganda puede tener efectos beneficiosos a corto plazo, como ganarse a la sociedad anglo-estadounidense y canadiense para que apoyaran a la URSS y presionaran a sus gobiernos para que hicieran más esfuerzos en la lucha contra el eje, pero a largo plazo emborrona la verdad e impide conocer realmente lo que pasó. Lyudmila Pavlichenko desempeñó como francotiradora y cualquiera no se convertía en francotirador. Combatió y abatió a sus enemigos y seguramente sus hazañas fueron en cierta medida exageradas para elevar la moral de las tropas, asustar a los enemigos y ganarse el apoyo de los aliados. Desgraciadamente, no sabemos la cifra real de los enemigos que abatió la francotiradora soviética y solamente tenemos las cifras que tanto Lyudmila Pavlichenko y la prensa del momento nos proporcionan. Pero incluso la propia Vinogradova, que es tal vez la más crítica con ella, no le quita méritos a esta gran heroína soviética. Lyudmila Pavlichenko fue una gran francotiradora soviética que combatió en Odessa y Sebastopol y se convirtió en una figura importantísima no solo de la URSS, sino de la Segunda Guerra Mundial, y como tal, nos toca honrarla como la heroína de la clase trabajadora que fue. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría
gustaría que os hablara sobre algún otro francotirador soviético o héroe soviético de la Gran Guerra Patria, hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!